Pareciera que una de las narrativas que más se imponen contundentemente y que más venden cuando la caja de Pandora que contiene la esperanza y que a su vez está rodeada por todos los males se abre. Y es la narrativa del fin, de que todo se acaba, de que es el acabose, de que vienen los cuatro jinetes del apocalipsis y que se abren las copas de la ira divina. Por supuesto, esa narrativa históricamente en el caso del cristianismo coincide con la escritura del Apocalipsis, de ese libro que escribió también la escuela de San Juan, no Juan, y que por supuesto tiene que ver con la caída del Imperio Romano y que tarde que temprano contribuye a que efectivamente el imperio caiga y tenga que adoptar como religión oficial el cristianismo. Pero algo que es interesante en esas narrativas del fin de los tiempos, en esas narrativas de el reino que ya llega, el fin del fin, el no hay nada que hacer, el nos invaden, en esas narrativas del fin del mundo, es que la historia nos enseña lo contrario ante las catástrofes, ante las tempestades, ante las guerras mundiales. Y es que siempre después de las tempestades viene la calma, después de las guerras hay una calma chicha, pero también llega la paz y por supuesto el fin de un mundo no es el fin del mundo. ¿Cómo tenerlo presente y cómo recordarlo a pesar de que la narrativa del fin siempre se instala? Se instala apocalípticamente y sobre todo en nuestros días, en las redes sociales, en los diarios y semanarios, en la oposición y en el mismo gobierno de X, Y, Z o cualquier alternativo país o cualquier nación determinada. Siempre tiene que haber una salida, porque si no hay una salida todo se acaba. Y quizá una de las cosas que los seres humanos no permitimos o que nos resistimos a que sea es que todo se acabe. Los animales felizmente, quizá para ellos no exista tanto la muerte porque no existe la conciencia de la muerte. Blaise Pascal decía que somos cañas pensantes porque sabemos que vamos a morir, porque somos conscientes de nuestra provisionalidad, de que acabamos, de que fenecemos. Y por supuesto nos resistimos a ello, y nos resistimos a ello con la creencia en la resurrección, en la reencarnación, en el renacimiento, en un mundo nuevo y mejor, quizá donde pastoreen el león con el cordero como en la revista Atalaya, etcétera, etcétera. Quizá no es así, por supuesto. Quizá simplemente fenecemos y todo se acaba, y lo que queda es el recuerdo, es decir, el repasar con el corazón, como lo decíamos en una videocolumna anterior. Pero nos resistimos a ello y no nos conformamos con una relación metafísica con la eternidad ni con la inmortalidad. Quisiéramos que fuese de carne y hueso, concreta. Por eso el cristianismo, les repito, se inventó, el cristianismo de San Pablo, la apocatástasis, es decir, que nos devuelven el estuche, el cuerpo glorificado y perfecto. Indudablemente es complicado, en un mundo tan materialista y sobre todo en un mundo tan incierto, mirar a la bóveda celeste e imaginarse a un señor, un abuelo chuchumeco con barca blanca, que es el Señor de los cielos, que nos vigila y que sonríe. Claro, quizá deberíamos ampliar nuestra mirada y no pensar solamente en el firmamento, sino en el cosmos, y en ese fusionarnos con el cosmos, que también es el todo y la nada cuando todo desaparezca en nosotros, porque los demás siguen, porque la vida continúa sin nosotros, y hay un punto donde tenemos que dejar de resistirnos a ello. La vida sigue, las instituciones siguen, no somos ni mesías, ni salvadores, ni redentores de nada ni de nadie, ni siquiera de nosotros mismos. Es difícil aceptarlo. Por supuesto, eso implica renunciar a la idea de la salvación que viene de afuera y nos rescata, que el cristianismo nos vendió muy bien
y que los cristianos en alguna medida creemos en ello, pero es una creencia que pelea con la realidad. Quizá es más real que la realidad en términos virtuales, pero en lo concreto es difícil materializarla. Somos hombres de poca fe en el mundo contemporáneo y en las sociedades actuales, y lo único que contemplamos es la muerte a diestra y siniestra, el acabamiento a cada paso. Las cosas se acaban y el mundo sigue, y sigue sin nosotros. Las narrativas apocalípticas hacen que evidentemente cuando no se contempla un horizonte de continuidad, indudablemente se creen monstruos, y se crean, y al mismo tiempo se recrean. Y en ese horizonte a lo único que se conduce es a la guerra, es al odio, es a la muerte, es a la discriminación, es a todos los males atroces que estaban con la esperanza en la caja de Pandora. En estos días, evidentemente estamos asistiendo a ello, no solamente a escala planetaria, sino también con el irrespeto al derecho internacional humanitario cuando un gobierno de un país vecino se toma una embajada. Pero también asistimos con la dialéctica del chu chu chu, en donde se dice van a acabar con la salud, todo se va a acabar, es el acabose, no hay nada que hacer. Y esos escenarios apocalípticos contienen bastante de esa narrativa que se instala muy fácilmente para movilizar, y probablemente se instala muy fácilmente por la desesperación y por la incertidumbre, por no tener un horizonte claro, porque cada vez es más opaco, cada vez más nebuloso. Y así nos encontramos con diarios y semanarios que plantean escenarios catastrofistas, no solamente ante la guerra entre Rusia y Ucrania, no solamente con lo que ocurre en la Franja de Gaza, en Cisjordania, sino también en nuestro país. Escenarios catastrofistas y monstruosos que evidentemente movilizan, sacuden, y a veces ni con esos escenarios la gente se sacude. En el fondo me pregunto si sabemos o sospechamos que el fin de un mundo no es el fin del mundo, y que cuanto escenario catastrofista se plantee contra unos o contra otros, desde unos y desde otros, es simplemente eso, una narrativa como la del Apocalipsis, que es muy respetable, pero como literatura. En la realidad, pues nos levantamos de la guerra, nos levantamos de la muerte, nos levantamos del polvo. Quizá no nosotros, pero los que siguen, los que continúan. Y todas esas películas gringas del día después, de Apocalipsis ahora, de las guerras, de los fines del mundo, siempre tienen un mismo hilo común. Alguien espicha un botón. Hay un malvado que lo contempla y lo controla todo. Hay una suerte de paranoia que se instala como máquina de guerra, en donde nos persiguen, en donde complotan contra nosotros, en donde hay otros que son malos y nosotros los buenos. Y esa dialéctica del amigo y del enemigo, de los que no están conmigo están contra mí, siempre ha funcionado desgraciadamente en el terreno político, en el terreno de las confrontaciones ideológicas. Es hora de que tengamos un poco de serenidad y tratemos de tomar distancia un poco de los escenarios catastrofistas, de los apocalipsis, y entender que los cambios se dan gradualmente, entender que en la historia hay rupturas epistemológicas, hay discontinuidades, hay agujeros negros como en el cosmos, que no todo está perdido, que siempre hay algo que secunda, que sigue, que continúa, aún sin nosotros. Tener esa humildad es un gesto muy importante, pero algo que me parece fundamental de subrayar aquí es que debemos prepararnos para desconcertar la catástrofe. Desconcertar la catástrofe tiene que ver con si hay cosas que están mal, que van peor, que puede que siempre vayan peor, pero además de ello y a pesar de ello, siempre nos levantaremos en medio de los escombros, en medio de las cenizas. Quizá la idea de la resurrección, de lanzar de nuevo el acontecimiento, de renacer, de resucitar, se opone justamente al Apocalipsis. Y es una contradicción que está en el texto bíblico, en la Biblia, en los libros sagrados.
De un lado el Apocalipsis, luego viene el reino, por supuesto, divino, pero la experiencia de la vida nueva, la experiencia de renacer, la experiencia de resucitar, no es apocalíptica. Quizá es una respuesta ante esa desesperación del fin de los tiempos, y quizá nos invita a una paciencia fundamental. El fin de un mundo no es el fin del mundo. Eso no quiere decir que uno se quede cruzado de brazos y no haga nada, pero sí ayuda a conjurar la desesperación y ayuda a entender que por más de que seamos perseguidos, atacados, vituperados, calumniados, temerariamente señalados, siempre hay algo que brilla más allá de esos montajes, de esas fabricaciones, de esos complots, de esas paranoias. Y yo creo que es la alegría de vivir, creo que es la serenidad y la paciencia de contemplar un atardecer o un amanecer, de abrazar a los seres que nos rodean y de disfrutar de las glorias y gracias de la naturaleza que aún existen, de vivir la experiencia de lo cotidiano. Cuando tenemos algo que nos abriga, que nos protege, en nuestro hogar, en lo cotidiano, en el día a día, la historia no se acaba, la historia renace, la historia continúa y se conjuran los apocalipsis y esas visiones tenebrosas que meten miedo y vuelve y renace, vuelve y resurge, vuelve y se lanza la esperanza. Esa es la idea. Ante el apocalipsis, ante el miedo, ante el horror, ante esas dialécticas y esas narrativas del fin, y sobre todo del fin, si no es a través de lo que quienes anuncian el fin lo señalan, lo proclaman y dan sus supuestas soluciones. No, ese complejo no de Adán sino de Noé, de después de mí el diluvio, está mandado a recoger, porque después del diluvio en el mismo texto bíblico, Noé estaba desnudo y borracho y sus hijos tenían que cubrirlo por vergüenza porque el papá deliraba. Muy bien, calmémonos ante los delirios, veamos escenarios que siempre abren puertas y compuertas de concertación, de diálogo, de encuentro. Clamemos por la sensatez y la serenidad y sobre todo confiemos en la justicia, porque si la justicia se corroe como la sal, ¿con qué se salará? La justicia por eso es una garante, y debe serlo, de esa ecuanimidad, de esa serenidad, de esa garantía del derecho en los estados democráticos. Y es por eso que las decisiones fundamentales están en manos de las altas cortes, están en manos de quienes representan eso llamado justicia, que no se puede politizar, que no se puede comprar y que no puede contribuir tampoco a las visiones apocalípticas. Quienes anuncian el apocalipsis tienen muchos intereses y en el fondo una desaforada voluntad de poder. Hay que combatir esa voluntad de poder y quizá transformarla en unas ganas de servicio, de comunidad, de participación, de fraternidad, de solidaridad genuinas, no por darnos las de buenos, sino todo lo contrario, porque nos damos la mano, porque nos jalonamos, porque entre todos podemos compartir la vida buena y la vida bella, más allá y más acá, sobre todo, de todos los apocalipsis.